Vamos a empezar a desarrollar un tema que abarca una época muy amplia de la historia contemporánea de España, desde 1875 a 1931. Es decir, nos encontramos ante un periodo amplio y complejo que podemos dividir en dos grandes etapas. La Restauración clásica, desde 1875 a 1898, en la que el sistema se crea y se consolida, y la crisis de la Restauración hasta 1923, año en que un golpe de Estado establece una dictadura que dura hasta 1931 y que intentó acabar con la descomposición del propio sistema de la restauración. Pero, ¿qué significa restauración? Desde el punto de vista histórico, supone la vuelta de la dinastía borbónica. Se restaura el orden anterior al caos del sexenio democrático. Desde el punto de vista histórico, además existe la connotación de restaurar como arreglar, es decir, volver a lo anterior, pero solucionando el principal problema del sistema isabelino, la falta de alternancia pacífica. Todo ello es obra de Cánovas del Castillo, que es el artífice y creador del sistema de la restauración. La restauración comienza con el pronunciamiento del general Martínez Campos, que se adelanta al movimiento político organizado por Cánovas para restaurar en el trono a los Borbones en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Una vez establecido en el trono, Cánovas desarrolla su idea y su creación. Basándose en el modelo inglés, crea un sistema basado en una monarquía fuerte, una constitución corta y general, la alternancia pacífica en el poder de las dos tendencias liberales y la manipulación electoral para poder asegurar el funcionamiento del sistema. Son las bases del sistema canovista. Una base histórica, la monarquía; una base legal, la Constitución de 1876; una base política, el turnismo; y una base real, la manipulación electoral, que está basada en el encasillado, el caciquismo, que da nombre al sistema de manipulación, y el pucherazo. En este funcionamiento falso del sistema, lo que le da solidez aparente y continuidad, pero a la vez le condena al aislamiento de la realidad del país, lo que provocará una crisis larga y continuada desde finales del siglo XIX. Precisamente este alejamiento de la realidad y la evolución socioeconómica del país irá haciendo aparecer o desarrollarse a los diferentes grupos contrarios al sistema: carlistas, republicanos, nacionalistas y distintas tendencias del movimiento obrero. Los carlistas desarrollaron un nuevo intento dinástico sin mucho éxito, y los republicanos fueron creciendo en influencia y aceptación a lo largo de este periodo. El regionalismo o nacionalismo aparece como una manifestación política más de las contrarias al sistema. Sus causas son culturales y económicas, y empieza a manifestarse en asociaciones y grupos políticos, principalmente en Cataluña y el País Vasco. Dentro de los grupos o tendencias contrarias al sistema, hay que empezar a destacar ya en esta época a un movimiento obrero cada vez con más fuerza y mayor organización. Se va consolidando un movimiento obrero dual, debido a la sociedad y a la economía dual del país, rural y urbana. De esta forma, el anarquismo y el socialismo van extendiendo su influencia en diferentes zonas y organizándose de manera distinta. La fractura definitiva entre la etapa de consolidación y la de crisis la representa la crisis colonial y la guerra de 1898, que desarrollaremos en otra previa porque corresponde a otra composición de este tema de la restauración. La crisis de 1898 y las guerras de Cuba y Filipinas marcan de manera clara el inicio de la crisis del sistema de la restauración, y no tanto por las rápidas derrotas como por la demostración de la incapacidad del país de solucionar sus problemas y por el atraso que había demostrado. El desastre del 98 demostró a los españoles que tenían que cambiar el país. Las causas de la crisis fueron las siguientes: expansión colonialista. En un contexto de expansión imperialista de las grandes potencias, el imperialismo norteamericano, necesitado de nuevos mercados en donde colocar sus excedentes de producción y capital, fijó su atención en territorios españoles del Pacífico y del Caribe, y la dependencia económica que las colonias españolas tenían de Estados Unidos. Política comercial española. La política proteccionista perjudicaba los intereses económicos de Estados Unidos y de los habitantes de la isla en beneficio de la oligarquía local española. Incumplimiento de los acuerdos de Sanjón por parte española. La paz de Sanjón de 1878 estableció unos acuerdos que no se desarrollaron posteriormente y que fortaleció al independentismo. Explotación abusiva de la población cubana. Se seguía un sistema esclavista de explotación de la mano de obra en beneficio de la minoría propietaria. Y en último lugar, fortalecimiento de los movimientos independentistas apoyados por Estados Unidos. El levantamiento cubano, 1895, y filipino, 1896, fueron derrotados con dificultad por las fuerzas españolas, pero no consiguieron acabar con los deseos de independencia de ambas islas.
La evolución de los acontecimientos en las islas y los intereses norteamericanos provocaron que el incidente, poco claro, de la explosión del acorazado norteamericano Maine en La Habana provocaran la entrada de Estados Unidos en la guerra. El poderío naval estadounidense hizo que la derrota española fuera rápida. El Tratado de París cumplió con los deseos de Estados Unidos. De esa manera, España reconocía la independencia de Cuba y cedía a Estados Unidos Puerto Rico, la isla de Guam, en las Marianas y las Filipinas, estas con una compensación de 20 millones de dólares. Para España supuso el inicio de una crisis importante y para Estados Unidos el inicio, claro, de su expansión imperialista. Podemos hablar de distintos tipos de consecuencias. En primer lugar, las consecuencias económicas. La pérdida de los restos del imperio desde la perspectiva económica no supuso un desastre, más bien al contrario. El enorme coste que suponía mantener aquel territorio y la guerra era tal que al finalizar la guerra pudo llevarse a cabo un saneamiento de la hacienda y por primera vez el Estado español tuvo superávit a principios del siglo XX. Desde entonces se produjo un viraje hacia el proteccionismo. También supuso la repatriación de capitales que empezaron a invertir en la metrópoli, en España, y no en las colonias. Consecuencias demográficas. La derrota y la pérdida de unos 50.000 combatientes en realidad puede contabilizarse hasta 120.000 muertos, más por enfermedades infecciosas que por fallecimientos en combate entre 1895 y 1898, produjo una conmoción enorme en la sociedad española. Podemos hablar también de causas políticas. Se inició de manera visible y palpable la crisis del sistema de la Restauración. Había que renovar el país y cambiar o sustituir el sistema político. Fortaleció a los nacionalismos y a las tendencias antimilitaristas de la sociedad. También hubo consecuencias ideológicas, lo que podemos llamar el regeneracionismo. El desastre del 98 supuso un golpe para el país. De pronto, España demostró ser una potencia pequeña y con muchos defectos. Esto provocó el deseo de renovarlo todo, de regenerar el país. Nace el regeneracionismo. El regeneracionismo tiene varias manifestaciones, pero un hilo común: la necesidad de cambiar el país, modernizarlo, mejorar su educación y sustituir o cambiar su sistema político. Las manifestaciones son literarias, la generación del 98 y escritores regeneracionistas como Joaquín Costa, por ejemplo. Políticas, desde dentro del sistema y desde fuera del sistema. O educativas, como la institución libre de enseñanza.